necesitamos urgente el cambio. Cuando digo urgente el cambio no lo pongo afuera, porque la tendencia es a poner la responsabilidad afuera. No, es que el mundo, le está pasando esto al mundo. No, es que lo que hay que hacer es esto. No, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Cuál es mi responsabilidad? Y dentro de esa responsabilidad siento que hay una urgencia grande. Y esa urgencia pasa de alguna forma a otra, es lograr una coherencia de uno con uno mismo primero. Todo lo que hacemos y todo el despertar que tenemos para lograr esa conciencia que nos vuelve responsable en la relación del cotidiano con absolutamente todas las relaciones. No es endosable, es urgente. No se lo puedo dejar al gobierno, ni se lo puedo dejar a mis amigos, no se lo puedo dejar al Papa, no se lo puedo dejar a nadie más que a uno mismo. Vivimos en un pensamiento súper lineal, donde pensamos que el mundo es infinito. Y la verdad es que el mundo no es infinito, el mundo es bien finito. En la medida que nos tomamos y nos agotamos los recursos, el mundo de alguna forma también va agotando todo lo que hoy día para nosotros es nutriente. O sea, si nos está pasando esto a nosotros, imaginémonos qué va a pasar de aquí a 50, 100 años más. Y como decía por ahí alguien, en 500 años más que quizás tengamos que emigrar de este planeta. Por lo tanto, es urgente volver a cero. Al hecho de no tener que endosarle el problema absolutamente a nadie y uno volverse cero residuo. Uno tener la capacidad de entrar en ese espacio de cero, al menos desde las posibilidades que uno tenga. Porque en auto vas a tener que subirte igual esa moto va a tener que usar de alguna forma el petróleo, pero en algún punto tenemos que hacer una conversión para llegar a cero. Y eso ocurre de alguna forma en términos de relaciones y ocurre también a través de la huella concreta que tú vas dejando. Y dentro de todo eso, el cambio de lo lineal a lo circular. O sea, lo que buscamos es generar espirales. Dejar de pensar de que las relaciones son utilitarias, aunque sí pudieran ser utilitarias las relaciones, pero hay que pensar en relaciones de largo plazo, donde hay que pensar de que hay que dejarle al mundo mejores hijos, donde uno tiene que ser un mejor padre, donde uno tiene que ser un mejor amigo, donde uno tiene que ser una mejor persona, donde uno continuamente tiene que buscar de alguna forma lo que llamamos la mejor versión. Y eso es lo que está ocurriendo siempre. No paramos de aprender hasta el día que nos vamos de este planeta. Entonces, claro, si tú hablas de cambio climático, si yo le endoso esto a una política, está difícil. Pero si yo me vuelvo esa política, te hablo desde el espacio de la responsabilidad, donde de repente digo, ¿sabéis qué? Yo tengo la fuerza para llegar a un punto donde puedo ser escuchado. Entonces, de alguna forma, me la juego por llegar a una posición donde a lo mejor puedo cambiar un municipio, donde a lo mejor puedo hacer política, incluso hasta transformarme en un concejal o transformarte en alguien que de alguna forma... No es mi camino, no es lo que yo quiero, pero digo desde esa responsabilidad también honrar a los que la hacen. Pero se hace desde la propia coherencia, no se puede hacer de otra manera. De nuestro hacer depende el mañana. De ese hacer dependerá qué hijos tomarán nuestro legado y cómo ellos seguirán de alguna forma u otra contribuyendo a un mejor mañana para los hijos de los hijos de los hijos de los hijos. Una responsabilidad en la manera en cómo vivimos, en cómo actuamos, en cómo nos tratamos, en cómo somos diferentes el uno el otro. O sea, yo creo que tenemos toda una responsabilidad, mi viejo. Una responsabilidad que el ser humano se la está legando como a terceras personas o que ocurra como un milagro. Y ese milagro no existe, el milagro somos nosotros. Y tiene que ver con tomar conciencia, como te decía anteriormente, del paso que vamos dando o del hacer con el que estamos construyendo ese mañana a través del día a día. Y hay una responsabilidad en vivir bien, vivir felizmente, vivir realizándonos, ojalá, y también mirando ese mañana a través de los hijos, ponte tú. Me parece una frase donde dicen, bueno, ¿qué mundo le vamos a dejar a nuestros hijos? Pero la verdad es que la frase es al revés. Y ahí entra una responsabilidad que tiene que ver con tu círculo más íntimo, más cercano. Y ahí empezamos a hablar también de una coherencia en el vivir. Cómo es que yo vivo, cómo es que mi círculo íntimo vive, cómo es que mi comunidad vive. ¿Cuál es la impronta que estamos de alguna forma dejando como comunidad a los que vienen detrás de nosotros y también siendo un referente para los que vienen y van? De que nuestra huella al menos sea coherente entre lo que decimos, lo que pensamos y lo que hacemos. Y es un trabajo. Esa coherencia manifestada, por ejemplo, en la no basura. Estoy hablando de alguna forma también de lo que yo siempre estoy tomando, lo que yo tomo contigo y cómo yo lo devuelvo, te lo devuelvo, a través de un gesto, una palabra, un cariño, una atención. Entonces lo que yo busco de alguna forma es una permanencia en la relación contigo, eso garantiza continuidad para el futuro. Y una práctica así súper poderosa de poder trabajarlo para mí tiene que ver con el concepto de cero residuo. ¿Cómo llevo esta conciencia a mi casa? Cuando tú vas a tu casa de alguna forma u otra y empezás a mirar la huella que estáis dejando a través de algo súper concreto, como es un plástico,
como no tirar un desecho al water que se va a los conductos y termina tapando un montón de otras cosas, se vuelve bien interesante, porque lográis de alguna forma romper con esa abstracción y hacerlo súper concreto. Entonces tus hábitos empiezan a cambiar. El hábito de consumo, ¿no? De ir a un supermercado, ponte tú, y saber que vayas a escoger un producto, pero que ese producto tiene un envase que no es reciclable, te hace pensar y te hace entrar en un espacio de conciencia donde tú dices, no voy a comprar este, voy a comprar este otro. A lo mejor pago un poco más, o a lo mejor ni siquiera les compro ahí. A lo mejor me junto con un grupo de amigos dentro de mi misma comunidad, te hablo de un barrio en una ciudad, y le compramos y buscamos esa misma mercadería de origen. Y le compramos a un personaje que de alguna forma u otra, además de estar comprando algo que tú sabes que es de origen, le estás haciendo un bien a ese personaje. Entonces es una conciencia que tiene pies, que tiene manos, que tiene cuerpo. No nos quedamos simplemente en la volada, lo hacemos bien concreto. Vuelve concreto al saber que somos creadores de nuestra realidad, que la palabra es una generadora de realidad. Entonces yo no me puedo mentir a mí mismo, yo tengo que ser alguien verdadero, porque al ser verdadero y al volverme consciente dentro de esa verdad, sé que lo que te voy diciendo voy construyendo contigo y voy creando de alguna forma esas realidades que tanto anhelo. Tomar la felicidad y en vez de ponerla por allá lejos, la lejana, la traigo y la integro y me la vivo aquí en el tiempo presente, sabiendo que tú tienes un poder, que yo tengo un poder y que al poner estos poderes juntos podemos crear algo más maravilloso. Buena pregunta me haces, porque ¿cómo se traduce en el amor? Yo creo y siento que está ocurriendo siempre. O sea, que el amor siempre está presente. Cuando tú te sensibilizas, tu agenda pasa a tu agenda, ya no hay más agenda y entras a un espacio que no es de la cabeza, naturalmente el amor va a aparecer y siempre el amor haya estado. Pero somos gente súper controladora, entonces no le damos el espacio al amor. Salvo cuando nos enamoramos con una pareja y entra la química, ¿verdad? O cuando nace un hijo, ¿verdad? O cuando hay una relación de amistad con alguien que de repente el velo cae, el velo del control y entramos en un espacio de mucho más vulnerabilidad y en esa vulnerabilidad nos vamos encontrando de alguna forma con esa energía, que siempre está de alguna forma u otra. Pero cuando entro en el espacio personal de yo mismo, conmigo mismo, aparecen lo que los antiguos llaman las 7 líneas del corazón. Y esas 7 líneas del corazón, cuando se funden todas, en alguna parte aparece el amor así, súper definido. La primera línea le llamamos la línea del conocimiento. El conocimiento tiene que ver con lo maternal, pero luego de alguna forma aparece una segunda línea que es la línea del padre, y aparece algo que se llama sabiduría. Segunda línea. Cuando se juntan las dos, que son los dos grandes ejes de la vida, aparece algo que se llama comprensión. Tú comprendes algo. Al comprenderlo te das cuenta de que hay una inteligencia detrás de todo. En esa inteligencia aparece también la astucia tuya para saber moverte en este mundo. Y una astucia que está basada en el amor. Ahí aparece una sexta línea, para llegar a una séptima que es la unidad. Algunos le llaman también a esa la iluminación. La magia de ese despertar o la magia de esa conciencia también está ocurriendo en alguien que no tiene conocimiento absoluto en nada. Una persona que te barre, no sé, una calle y que está conectada en tiempo presente, también está viviéndose el amor y la unidad y todo lo anterior sin necesidad de haber caminado ningún camino. Y eso es re bonito. Existe tantas maneras de encontrarse con el corazón, tantas formas de vivir el presente que hoy día hay que agradecerlo. Todo el legado de Oriente, toda la memoria de alguna forma que aparece en este mundo amerindio, todo lo que traen las plantas, todo lo que trae la conexión con la tierra o todo lo que trae un lindo abrazo. Llegamos al mismo espacio.